Bueno, pues estamos llegando al final. Me emociono otra vez. Pues cierra Naucas Córdoba, una diseñadora gráfica, licenciada en Bellas Artes, graduada en Física, que además tiene el grado superior de piano. 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 Sé que ahora mismo esto de repetir esta frase no tiene sentido, pero lo tendrá. Almudena M. Castro y el meme más antiguo de la historia. Me va a quitar esto para estar más guapa, pero está claro que ha salido muy mal. Pues me lo quedo. Bueno, yo quería empezar esta charla haciéndoos una confesión. No, pero no es esa, joder, ¿vale? Yo quería confesaros que siempre he querido empezar una charla con música bélica. ¿Os acordáis de este temazo de Vangelis? Esta es La conquista del paraíso. El tío lo escribió para una película de Ridley Scott que iba sobre el descubrimiento de América, pero nunca se imaginó cómo lo iba a petar. Esto llegó a la lista de los más vendidos en los 90 en toda Europa y además mogollón de artistas hicieron covers sobre este tema, incluido el mismísimo John Williams. Lo que probablemente no sabíais es que este tema, de hecho, no es un tema original. No. Lo siento muchísimo. Este tema es una copia, es una vulgar copia. De hecho, me atrevería a decir más, este tema es el tema más copiado de toda la historia de la música. Pero bueno, no nos adelantemos, lo vais a entender en un rato. Simplemente quiero que sepáis que para cuando acabe esta charla, espero haberos podido convencer de que la repetición y la copia no solo no son un pecado en el caso de la música, sino que además son un ingrediente necesario. Y para convenceros, dejadme que empiece con un pequeño experimento, ¿vale? El experimento es muy fácil. Consiste en que yo os pongo un vídeo y tenéis que decir si lo que suena es música o no. Fácil, divertido y para toda la familia, ¿no? Vale, si en algún momento cambiáis de opinión y empezáis a pensar que es música, tenéis que levantar la mano. Si desde el principio pensáis que es música, pues levantáis la mano. Si al final pensáis que es música, levantáis la mano, ¿vale? Fácil. Dentro vídeo. Are you sure we're doing the right thing, Tom? What, about getting out of here? Yeah. Well, the television said that's the right thing to do. We've got to get to a rescue station. I don't know. Hay música de fondo, pero... The television said that's the right thing to do. The television said that's the right thing to do. The television said that's the right thing to do. The television said that's the right thing to do. The television said that's the right thing to do. The television said that's the right thing to do. The television said that's the right thing to do. The television said that's the right thing to do. The television said that's... No veo esas manos arriba y esto no creo que ya a nadie... Bueno, igual es porque no veo, ¿vale? También es verdad. Pero esto, o sea, ya le han puesto esta trampa, ¿vale? Le han puesto ahí percusioncita por debajo, le han puesto unos tonos... Pero vaya, empezó siendo una serie de televisión normal y corriente. Y sin embargo, ha bastado la mera repetición para que esto se convierta en música. Bueno, esto, que parece brujería, no es más que una ilusión auditiva. Una ilusión auditiva que han estudiado mogollón de psicólogos, que les van mucho esto de estudiar ilusiones, pero que en concreto fue descubierta por esta señora de aquí, que mola un montón y que es una de las psicólogas de la música más top de todo el mundo y que se llama Diana Deutsch. Diana Deutsch, entre las muchas cosas que estudia, también estudia pues, el oído absoluto y cosas así bastante guays. Una de sus especialidades son las ilusiones sonoras. Y bueno, precisamente estudiando ilusiones sonoras fue cuando descubrió esta ilusión, porque ella de cuando en cuando edita y publica sus propios CDs de ilusiones, ¿no? Pues si alguien tiene curiosidad, se compra un CD de cosas que le petan la cabeza a su cerebro. Entonces, editando uno de estos CDs, ella tenía un fragmento de audio muy sencillito, con su propia voz, diciendo que los sonidos son una cosa muy extraña. En concreto, este audio.
The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible. ¿Ves que no parece tener nada así de particular? Pero claro, ella tenía que editarlo. Y para editarlo, pues se lo puso en bucle para poder oírlo mejor. Y cuando se lo puso en bucle, de hecho ella cuenta que salió del lugar donde estaba editando ese audio, salió a hacerse un té como buena inglesa, y cuando volvió se dio cuenta que de repente parecía que había una señora cantando en su estudio. They sometimes behave so strangely. They sometimes behave so strangely. 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 Sometimes behave so todo momento strangely. era el mismo audio, era la voz de la propia Diana hablando, pero había bastado la mera repetición para que el habla se convirtiese en música. De hecho, música y lenguaje son así de cercanos. Y todos podemos pensar en ejemplos que probablemente se sitúan en la frontera. Seguro que a todos ahora se os ha venido a la cabeza el rap, ¿vale? Que probablemente pues, es la forma de música más hablada. Pero ¿qué me decís de la poesía? Con sus rimas consonantes y sus rítmicas métricas y también con sus aliteraciones, ¿vale? O también hay formas de canto litúrgico que probablemente no sean más que una oración repetida hasta la saciedad, hasta que sus sonidos se han congelado en forma de canto. Si pensáis en una, yo no sé si aquí sois muy religiosos, pero seguro que, yo qué sé, el Padre Nuestro alguna vez os han hecho cantar, ¿vale? Si lo pensáis, tiene al final un ritmo propio, ¿no? ¿Vale? Casi se podría saltar a la comba, ¿no? Y eso sucede en un montón de facetas. También, por ejemplo, en la ópera son los elementos más repetitivos, las arias, las que son más melódicas, las que tienden más hacia la música, mientras que tienes también recitativos que son menos repetitivos y que se parecen muchísimo más al habla. Realmente el habla y la música forman un continuo, pero si hay algo que separa esa frontera, si hay algo que distingue la música del habla, es precisamente esa repetición que tiene una y no la otra. Además, música y lenguaje son las dos facetas culturales más universales. ¿Esto qué significa? Pues que si de repente llega un antropólogo y descubre una tribu desconocida en el Amazonas o donde sea, en la Antártida, ¿sabes? Ahí entre los pingüinos hay 3 señores, probablemente no sepamos qué hacen, no sabemos si pintan, no sabemos cómo visten, no sabemos qué cosas les gustan, pero si es una sociedad humana, si es una tribu humana, hay 2 cosas que van a tener seguro, van a tener música y van a tener lenguaje. Y eso ha hecho a pensar a los antropólogos y a los musicólogos que probablemente las 2 facetas podrían tener un origen común. Pero como os decía, si hay algo que distingue a la música es precisamente que es mucho más repetitiva. Y para demostrarlo yo os propongo un experimento mental. Quiero que penséis ahora mismo en vuestra canción preferida, ¿vale? Y dentro de vuestra canción preferida vamos al estribillo, así mentalmente. Y dentro del estribillo intentad pensar en el motivo más característico, ¿vale? El motivo es como un trocito de música que se repite. Muy mal, muy mal, muy mal, ¿vale? Muy mal, ¿vale? Toa, toa, toa. Pues, toa, se repite, ¿no? ¿Lo veis? Vale, pues pensad en ese motivo e intentad calcular cuántas veces se repite en el estribillo. 3 o 4, ¿vale? Y ahora pensad en ese estribillo, ¿cuántas veces se repite en vuestra canción preferida? Vale. Y ahora el cálculo difícil. Y es el cálculo difícil porque tenéis que intentar calcular cuántas veces habéis podido escuchar en vuestra vida vuestra canción preferida, ¿vale? Ese cálculo no lo ha hecho bien ni Clara Grima, de cabeza, ¿vale? Pero pongamos que tropecientos mil y pico. Aquí el tema es que eso nos da una medida de hasta qué punto nos gusta la repetición en música. Se ha estimado que el 90% del tiempo estamos escuchando música que ya habíamos oído previamente.
Y no se trata solo de que escuchemos cosas que ya nos gustaban, lo cual pues tendría bastante sentido. ¿Sabes? No vuelves a comer verdura porque no te gusta, pero las cosas que te gustan no hace falta que te convenzan para que te las comas, ¿no? No se trata solo de eso, no se trata de que volvamos a escuchar la música que nos gusta. Es que el hecho de volver a escucharla hace que nos guste todavía más. Y eso es algo que nos ha pasado a todos con la puta canción del verano, ¿vale? Nos ha pasado a todos, sí. Pero la primera vez que lo escuchas, pierdes toda tu fe en la humanidad. Te preguntas cómo semejante energúmeno ha podido llegar a la lista de los más vendidos, cómo es posible que estemos así. Pero bueno, yo qué sé, la segunda vez estás en el bar, ya tienes una copa, no molesta tanto. El problema llega a la quinta. El problema llega a la quinta cuando la estás tarareando y moviendo los pies al tempo entre los restos de tu dignidad. Pero no hay que preocuparse, porque nos ha pasado a todos y además hay psicólogos estudiándolo. Una posible explicación, tiene que haber alguna, es el efecto de mera exposición. El efecto de mera exposición lo que dice es que las cosas te gustan más la segunda vez que las experimentas, ¿vale? Es, por ejemplo, el motivo por el que la primera vez que pruebas la cerveza a ninguno nos gustó, pero después pues más o menos te vas acostumbrando. El tema de la Cruzcampo es un poco distinto, eso se llama síndrome de Estocolmo, ¿vale? Es un grado más. Pero bueno, el efecto de mera exposición no solo sucede con cervezas, efectivamente, también sucede con todo tipo de imágenes. Se ha probado que sucede también, por ejemplo, con caracteres chinos. Tú a la peña le pones caracteres chinos, en plan que no lo sabe leer, que no sabe qué son, al azar. Pues resulta que los que ha visto previamente, cuando los ve la segunda vez, le gustan más. Simplemente, no sé, pues como que los reconoce a nivel inconsciente. También con rectángulos, con sonidos, con sabores. Y sucede también, esto es muy importante, con caras. La gente te parece así como más maja y más guapa cuanto más la ves. Y eso tiene dos lecturas. Claro, tiene una lectura buena, una lectura positiva y una lectura negativa. La lectura positiva es que no le puedes... Uy, iba al revés. No le puedes parecer demasiado feo a nadie durante demasiado tiempo, ¿vale? Es cuestión de que se acostumbren a mirarte. Pero la lectura negativa es que hay gente, ¿sabes? El de aquí abajo, que tiene todavía más cara de imbécil de lo que parece. Lo que pasa es que, pues como que le tienes demasiado visto y bueno. Pero bueno, no solo se debe al efecto de mera exposición, esto de que nos gusta la repetición en música, tiene que haber más motivos. Y el siguiente motivo es que el placer en música se basa en las expectativas, ¿vale? La música está llena de patrones. Está llena de patrones que nos permiten, mientras la escuchamos, intentar adivinar qué es lo que viene a continuación. De manera inconsciente. No necesitas saber música, no necesitas haber ido al conservatorio. Siempre que estás escuchando música, estás intentando adivinar qué es lo que viene a continuación. Y para eso te basas en un montón de claves. Por ejemplo, la armonía. Tú tienes un conocimiento implícito de la armonía, de qué acordes suceden a qué acordes. Por ejemplo, una escala. Una escala es coger el sonido, el espectro total del sonido y seleccionar solo 7 sonidos, porque de esta manera permites que el oyente pueda intentar adivinar cuál es la nota. En lugar de elegir entre infinitos sonidos, elige entre los sonidos de la escala. O, por ejemplo, ¿qué es el ritmo? El ritmo no es más que una serie de patrones que se repiten en el tiempo que nos permite adivinar cuál es el momento en el que debemos dar la palmada. De esta manera, como os digo, el placer consiste un poco en adivinar qué es lo que viene. Tu cerebro se siente así listo y ole, galletita de dopamina. Mira qué bueno soy. Qué bueno soy adivinando el futuro. Y de hecho, si yo os pongo, por ejemplo, esto. Vale. ¿Cómo os sentís ahora? Igual estáis un poco tensos. ¿Qué tal? Dicen que los hijos de Bach troleaban así a su padre. Vale, esta anécdota es apócrifa, ¿vale? Si la contáis por ahí, no digáis que os la he contado yo, porque probablemente sea falsa, pero es que mola mogollón. Dicen que los hijos de Bach, cuando su padre se iba a la cama, y ya ahí descansaba,
los muy hijos de Bach, se iban al teclado de la casa y tocaban los últimos acordes de una pieza. Ti, 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 ti. Y Bach estaba en la cama. ¿Por qué? Se tenía que levantar, ir al teclado, tocar el último acorde y por fin descansar. ¡Qué placer! ¿Vale? Esto es el placer en música. Pero si hay un tema que explota como ninguno esta capacidad de hacernos adivinar constantemente lo que viene y darnos el placer de ser capaz de anticiparlo, esa forma musical es el tema con variaciones. Vale, esto es una forma musical, quizás no lo entendáis, pero consiste básicamente sí, en un tema y unas variaciones. Complicadísimo. ¿Vale? Un tema musical, es decir, algún tipo de melodía y luego lo varías. ¿Cómo lo varías? Pues hay muchas maneras de hacerlo. Puedes, por ejemplo, hacerlo más rápido, ¿vale? Imaginaos que fuese el cumpleaños feliz. Pues igual una variación sería como hacerlo mucho más rápido. O hacerlo muy triste. ¿Vale? Tienes literalmente 1000 maneras de variar una melodía. Y la gracia del tema con variaciones es que, por una parte, el tema te permite anticipar qué es lo que viene, pero cada variación es de alguna manera consistente con su propia norma. Si yo te he dicho que voy a hacer el cumpleaños feliz muy rápido, tengo que hacerlo muy rápido hasta el final, con lo cual puedes anticipar perfectamente qué es lo que viene. Si te digo que lo voy a hacer muy triste, puedes anticipar también de qué manera lo voy a hacer triste. Y eso pues da mucho gustirrinín, porque estás escuchando algo que es siempre cambiante y no obstante siempre te permite anticipar cómo cambia. Y además, o sea, esta forma musical, digamos que durante la historia a veces se ha considerado una especie de ejercicio académico. Pero yo no estoy para nada de acuerdo. A mí me parece una manera de creatividad brutal. Yo no sé si alguna vez lo habéis intentado. Yo, como tengo muchos vicios, todos malos además, pues también hago dibujis, ¿vale? Hago dibujis de mierda. Y hay una cosa muy divertida que es como decir, voy a coger dos cosas al azar. En plan, bueno, en este caso era un pájaro y una jaula, ¿vale? Pero yo qué sé, esta tarde cuando llegáis a casa cogéis un perro y un libro. ¿Cuántas maneras hay de dibujar eso? ¿Sabes? Es una manera de someterte a una norma que, por otra parte, explota toda la creatividad que puede rodear a ese concepto. ¿Cuánto puedes abstraerte para que una determinada melodía siga siendo esa melodía y puedas cambiarla sin perderla? Eso es un ejercicio de creatividad alucinante. Y bueno, con el tema de variaciones, volvemos por fin a Vangelis. Porque yo la primera vez que escuché el tema de Vangelis y supe que no era original, fue porque me recordó muchísimo a una obra de este señor. ¡Uy! ¡No! ¡Atrás! Perdón. A una obra de este señor, que es Sergei Rachmaninov, que es un ruso alucinante que compone una música dulcísima, ¿vale? Es casi no apta para diabéticos, pero es una maravilla lo que hace este señor. Y me recordó muchísimo en concreto a esta obra suya, que es precisamente un tema con variaciones. Vamos a oírlo. Perdón, lo siento. Vale, y diréis, pues, ¿por qué te recuerda a Vangelis? ¿Vale? Uno es épico, fuerte, potente, sales ahí al escenario totocha y esto, pues de hecho están basados en el mismo tema. Las dos obras están basadas en exactamente el mismo tema, que es el tema de la folía.
armónicamente es lo mismo, estructuralmente es lo mismo. Fijaos, voy a intentar cantar el tema de Vangelis encima de esta piececita de Rachmaninoff, ¿vale? Vamos a volver a ponerlo. No. Uy, perdonad. Para atrás. ¿Vale? ¿Lo habéis oído? Vale. La cuestión, efectivamente, es que este tema, que no era de Vangelis, tampoco era de Rachmaninoff, porque de hecho este tema y variaciones de Rachmaninoff se llama Tema y variaciones sobre un tema de Corelli. Para componer su obra, que además son 32 variaciones, o sea, Rachmaninoff coge esta melodía y la varía de 32 maneras distintas, que hace falta mucho coco para conseguir eso. Él se basa en un tema que creía que era de Corelli, porque Corelli, efectivamente, lo utilizó en una sonata para violín del siglo XVIII. Esta sonata, veis que en este caso sí que es prácticamente igual el tema. Pero antes que Corelli ya lo había utilizado este señor de aquí. Ese es Gaspar Sanz. O sea que tampoco era de Corelli. Gaspar Sanz era un compositor español que lo había utilizado en una obra para guitarra. Pero es que tampoco era de Gaspar Sanz, porque antes que Gaspar Sanz ya lo había utilizado otro compositor francés, que es Lully. ¿Lo oís? Esta vez lo había hecho para orquesta de cámara. Y Lully ya sí que lo petó. O sea, Lully era el Luis Fonsi del siglo XVIII, del siglo XVII, lo petó muchísimo. Toda Europa allí, ¡guau!, la folía, como locos, y ahí ya reventó. Aparte de Lully, tenemos a Marin Maré, a Vivaldi, a Scarlatti, al mismísimo Bach, ¿vale? Uy, me está fastidiando mucho esto. Al mismísimo Bach, a Grieg, a Berlioz, a Liszt, a Scarlatti, a Boccherini. No sé si me repito, os juro que no me estoy inventando nombres. La lista es de cientos de compositores, literalmente. O sea, es que literalmente. Hay una página en internet que tiene una lista con cientos y cientos de nombres. Y uno de mis preferidos es precisamente el de la cabeza más gorda, que es este de aquí, el señor Beethoven. Porque Beethoven no lo utiliza literalmente, pero hay un momento en el que de repente se le escapa en la Quinta Sinfonía. Fijaos, suena así. A ver si puede sonar. ¿Por qué me gusta a mí esto? De que de repente Beethoven lo cita en la Quinta Sinfonía. A mí la idea que me parece ahí, que es la caña, es saber que hay un trocito de un tema que lo petó en los 90, hay un trocito de Vangelis que está escondido en la Quinta Sinfonía. Y hay un trocito de la Quinta Sinfonía que lo petó fortísimo a mediados de los años 90, que volvió a resucitar un poquito de lo que había en Beethoven y dentro de lo que había en todos esos compositores anteriores y posteriores que utilizaron exactamente el mismo tema. Y además fijaos que es un tema que dentro de sí mismo tiene muchísima repetición, ¿vale? Tem, tem, ti, tom, tem, tem, totetim. Para empezar, el motivo ahí es una nota repetida. Lo más característico de ese tema, ¿vale? En plan, lo que a Mickey Mouse serían sus orejas, ¿vale? Es esa nota repetida. Tem, tem, tom, tom, tem, tem, tim, tim, ¿vale? O sea, para empezar tenemos un tema cuyo ADN
es la repetición de una nota. Pero además es que ese motivo de nota repetido lo repite hasta 8 veces dentro de la primera frase del tema. Tem, tem, ton, ton, ten, ten, tim, tim, tam, tam, tim, tim, ten, ten, ton, ton. Después toda esa frase la vuelve a repetir entera, ¿vale? Y después ya todo ese tema, con su motivo repetido dentro de una frase repetida, dentro de un tema repetido, se repite en cada una de las variaciones de todos estos compositores que han escrito algo sobre él. Y bien, ¿de dónde viene este tema? Este tema que no era de Vangelis, que no era de Rachmaninoff, que no era de Corelli, que no era de Lurie, que no era de Bach, que no era de Beethoven, que no era de nadie, ¿de quién era? Bueno, pues resulta, y esto es aquí cuando yo me enamoro por completo de la folía, que es un tema popular de origen probablemente gallego. Del siglo XV. Por eso precisamente Vangelis lo utiliza para la película que iba sobre el descubrimiento de América, ¿no? Siglo XV dice, pues vamos a buscar algo español del siglo XV. ¿Y qué se encuentra? El meme más repetido de toda la historia de la música, ¿vale? Era un tema que además, siendo un tema popular, no sé a vosotros, a mí me suena bastante sobrio, ¿no? En plan de... Tem, tem, ti, tom, tom. O sea, yo no celebraré mi cumpleaños con eso, ¿vale? Es una cosa bastante como... Pues resulta que no. Resulta que se llama la folía porque en su momento lo consideraron una cosa loquísima. O sea, folía significa eso, la locura. Y la manera de bailar este tema popular era que había unos hombres que bailaban con otros hombres vestidos de mujeres a los hombros. O sea, la descripción así más reciente que tenemos de este tema era pues unos señores llevando a señoros vestidos de mujer a los hombros. En plan, tem, tem, tito, no sé, no me lo puedo imaginar. ¿Vale? Bien. ¿Y qué os quiero contar yo con todo esto? Bueno, aparte de que tengo otras cosas en la historia de la música francamente sorprendentes, que bien puede ser que Vangelis no fuese el músico más original del mundo, pero a mí me hace muchísima más gracia la otra perspectiva. Me hace muchísima más gracia pensar en la folía como esa especie de obra de creatividad colectiva, oye, como los memes del siglo XXI. Para mí esa es la mayor obra de arte del siglo XXI de lejos. O sea, todo lo creativa que puede ser la gente, pues pensar también en ese motivo musical no como la obra de un genio inspirado y único, no, sino como una obra de creatividad colectiva. Y pensar de alguna manera en esa nota repetida, en un motivo repetido, en una frase repetida, en un tema repetido, en un motivo repetido, por todos los compositores de la historia de la música. Pensar en ese tema transformándose y pensar en la historia de la música misma escrita sobre sus paredes. Lo más bonito de esa idea es saber que aún hoy la folía sigue creciendo y sigue cambiando de significado cada vez que se repite. Muchísimas gracias.